¿Conseguirán las sanciones impuestas a los oligarcas rusos frenar la guerra en Ucrania y con ello desbaratar los planes de Kremlin y del presidente Putin? Pues quédate hasta el final del vídeo para conocer mi opinión. Bienvenido a tu canal, a mi casa, a la mochila de Edu. Antes de hablar de los oligarcas rusos, es necesario hacer un poco de historia para saber cuál es el origen de la oligarquía rusa actual. Con ello nos permitirá entender mejor el presente. El punto de partida fue el inicio de las privatizaciones en la época de Gorbachov. Las primeras empresas que se privatizaron pertenecían a todas las ramas de la economía rusa, exceptuando las empresas pertenecientes a los principales sectores estratégicos, como las empresas energéticas, transporte, defensa o investigación espacial. En estas primeras privatizaciones, los beneficiados fueron principalmente los miembros del aparato burocrático ruso, que contaban con una posición privilegiada dentro de la sociedad rusa y controlaban los principales medios de producción. Adquirieron empresas estatales mediante expropiación, fundamentalmente a unos precios muy por debajo del valor de mercado. De la noche a la mañana estos funcionarios se convirtieron en nuevos burgueses. Se puede decir que este procedimiento es muy peculiar. ¿Por qué? Pues porque es el propio Estado el que se expropió a sí mismo. Ya en la época de Boris Yeltsin tuvo lugar una segunda ola de privatizaciones mucho más importantes que la anterior. Entre 5.000 y 7.000 empresas industriales de mediano y gran tamaño fueron privatizadas. Para este proceso, el capital de cada una de estas empresas se dividió en bonos a un precio medio la unidad de unos 40 euros aproximadamente. Todos los ciudadanos pudieron adquirir estos bonos, teniendo preferencia en su adquisición los propios trabajadores de estas empresas. El problema surgió a raíz del nefasto ciclo económico en que estaba inmerso Rusia. Estos bonos rápidamente perdieron prácticamente todo su valor, siendo adquiridas estas participaciones a un precio de saldo, y precisamente gran parte de estas empresas fueron finalmente adquiridas por esos nuevos burgueses enriquecidos gracias a las primeras privatizaciones. Tras finalizar este ciclo de privatizaciones, tenemos como resultado que una importante parte del conglomerado de empresas rusas habían caído en manos de esa nueva burguesía rusa, que se conformaron en una auténtica casta, teniendo en común que la gran mayoría procedían del antiguo aparato burocrático del Partido Comunista Soviético. Y llegó el momento de la privatización de las empresas estratégicas o económicamente más importantes. Boris Yeltsin pretendía con estas privatizaciones apartar definitivamente del poder a esta nueva burguesía, tanto del aparato económico como del aparato político, y a su vez crear un círculo de empresarios afines a sus intereses. Por aquel entonces el Estado ruso estaba en bancarrota y necesitaba ingresos urgentemente, por lo que empezó a emitir deuda pública. En caso de no poder ser devuelta en plazo, estos préstamos se convertían en acciones de las principales empresas estratégicas y bancos rusos. Finalmente, tras este proceso, estas empresas fueron adquiridas a un precio de ganga. Un ejemplo fue el caso del magnate Boris Berezovsky, que adquirió la empresa pública Sibnev, una de las más importantes del sector energético ruso, cuyo valor en mercado era de 3.000 millones por tan solo 200 millones de dólares. Se calcula que en este ciclo de privatizaciones tan solo el Estado ruso se reembolsó unos 7.500 millones de dólares. Además, esto coincidió con las elecciones generales de 1996. Yeltsin no partía como favorito y para ganarse al electorado necesitaba del apoyo económico de estos nuevos magnates, y gracias al respaldo financiero logró con pronóstico su reelección. Ahí lo tenemos, celebrando su victoria a tope, como no podía ser de otra forma. De hecho, David Bisbal, siendo un chaval, tras ver estas imágenes, le sirvió como modelo para su famosa patada voladora en el Ave María, ¿cuándo serás mía?
Tras todo esto, se creó un circo de oligarcas muy próximos al poder y que debían muchos favores a Boris Yeltsin, quedando unida la suerte de estos nuevos magnates a la propia suerte de aquella cúpula política, sistema que con algunos pequeños matices hoy se mantiene. A partir de las reformas económicas iniciadas a partir de 1998, el crecimiento del Producto Interior Bruto se mantuvo constante hasta la crisis del 2008, no llegando a descender el crecimiento anual del 6% del PIB. En 1999 llega al poder Vladimir Putin y con él un grupo de personas que procedían fundamentalmente del ejército y de la KGB, antiguo servicio de inteligencia ruso. Estos tienen en común que son contemporáneos a Putin, son de su plena confianza y es lo que hoy en día se les denomina a este grupo más afín a Putin, silovikis, y rápidamente desplazaron del poder al círculo político y económico de confianza conformado durante el gobierno de Yeltsin. Para conseguir desplazar a la oligarquía anterior, Putin alternó diversas herramientas: la expropiación forzosa, la persecución judicial instrumentada gracias a una profunda reforma de este poder, o a la venta, entre comillas, voluntaria de las grandes empresas rusas a precios inferiores al de mercado, que cayeron a gente de su círculo de confianza. Un claro ejemplo fue el caso de la liquidación de la principal empresa petrolífera rusa, Yukos, cuyo principal accionista, Mikhail Jodorowsky, fue acusado de corrupción y condenado a 10 años de prisión en Siberia y posteriormente indultado. Con el desmantelamiento de Yukos, el trasvase de gran parte de los activos a un precio muy inferior al de mercado fue a parar a una pequeña empresa energética, Rosneft, cuyo CEO es Igor Sechin, era antiguo compañero en el KGB de Putin y hombre de su plena confianza. Otro ejemplo fue Vladimir Yetushenkov, que inicialmente no estaba dispuesto a asumir las reglas de control de estos silovikis, siendo posteriormente arrestado y acusado también de corrupción, y posteriormente absuelto, a cambio de vender su empresa más importante de refinado a Rosneft, otra vez a un precio bastante inferior al de mercado. Con esta transformación, Putin consiguió crear un sistema de oligarcas extremadamente ricos y sobre todo muy leales, cuyos intereses siempre estuviesen supeditados a los intereses del Estado. ¿Y cuáles son los principales silovikis que ostentan el poder político y militar? Pues fundamentalmente son 4. Sergei Shoigu, ministro de Defensa, y una de las personas que tiene acceso y control a los códigos de los misiles balísticos nucleares. Sergei Naryshkin, jefe de los servicios de inteligencia ruso en el extranjero, que tiene una amistad con Putin desde hace 40 años. Sergei Lavrov, 18 años al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Y por último, Sergei Gerasimov, jefe del Estado Mayor y considerado por la población rusa como un auténtico héroe de guerra. Estos 4 coinciden con Putin en que son contemporáneos, tienen más de 65 años y son de la máxima confianza, y se conocieron en la época en la que Putin prestó servicios en el KGB. Durante esta semana se ha especulado mucho con la posibilidad de que las sanciones económicas impuestas a estos oligarcas rusos puedan afectarlos al extremo de que puedan ver sus fortunas en peligro y decidan retirar su apoyo a Putin, e incluso organizar un tipo de movimiento para desplazarle del poder. Bajo mi punto de vista lo veo bastante improbable, pues el actual sistema de poder ruso está sellado desde hace tiempo con un pacto indisoluble entre los sectores políticos y económicos. Pero si miramos al pasado, la sociedad rusa siempre ha sido tradicionalmente impiedosa con los responsables de los estrepitosos fracasos. No les tembló el pulso cuando ejecutaron al zar Nicolás II y toda su familia tras el fracaso en la Primera Guerra Mundial, y su responsabilidad en las duras condiciones de extrema pobreza en la que se encontraba su población en aquel momento. Así como también la sociedad rusa fue impiedosa con el fracaso negociador de Nikita Khrushchev tras la crisis de los misiles en Cuba, con su fulminante destitución y sustitución por Leonid Brezhnev. Este podría ser un futuro escenario, la destitución de Putin, caso de perder la guerra con Ucrania,
y la consiguiente sustitución posterior de los silovikis por una nueva hornada de empresarios afines al nuevo poder político constituyente. Si te ha gustado este vídeo, no se te olvide suscribirte y darle a la campanita. Con esto ayudarás a crecer a este canal y me ayudarás a crear contenido de calidad. Muchas gracias y nos vemos.